Puy du Fou es un galardonado parque temático que ha cautivado a millones de personas en Francia y España por su espectáculo visual y una experiencia histórica inmersiva. Sin embargo, es fácil dejarse impresionar por unas vistosas puestas en escena que esconden unos mensajes políticos muy reaccionarios. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy desvelaré quién está detrás de Puy du Fou y analizaré el relato histórico que vende en Francia y España. Memorias Hispánicas. Antes de hablar de cómo es Puy du Fou España, hay que ir a sus orígenes en Francia y ver quién lo fundó, porque así se explican muchas cosas. Su fundador fue Philippe de Villiers, un francés natural de la región de Vendée, en el oeste de Francia, que fue gobernador de su región, diputado y candidato presidencial. Fundó el Movimiento por Francia, un partido euroescéptico, anti-inmigración y ultraconservador que estuvo activo principalmente en los 2000. Philippe de Villiers hizo campaña en 1992 por el no en el referéndum francés de aprobación de la fundación de la Unión Europea. Su campaña presidencial en 2007 la centró en una defensa del catolicismo como parte esencial de la nación francesa y en sembrar el miedo por la islamización, años antes de que tal discurso alcanzase la popularidad de ahora. En los últimos años ha apoyado al ultraderechista Éric Zemmour y ha publicado libros que divulgan teorías conspirativas sobre la Unión Europea y las vacunas. Philippe siempre ha sentido una especial obsesión con la guerra de la Vendée, librada en su región natal durante la Revolución Francesa entre revolucionarios y contrarrevolucionarios católicos. La guerra de la Vendée ha generado polémica historiográfica en Francia, pues los sectores más tradicionalistas y monárquicos lo consideran un genocidio contra los católicos. El origen de Puy du Fou está precisamente en que Philippe empezó en 1978 un espectáculo nocturno para representar esta guerra. En ella los católicos de la Vendée son unos héroes frente a los revolucionarios. Y es que para el político tradicionalista la Revolución Francesa fue un error, y con Puy du Fou quería reparar la memoria de la Vendée. Su gusto por el antiguo régimen se entiende mejor cuando ves que desciende de una familia noble. En 1989, de Villiers elevó el espectáculo nocturno a un parque temático que tenía por objetivo exaltar la historia nacional. Nace como un anti-Disneyland, en un momento en que se estaba preparando la apertura de Disneyland París. El Puy du Fou francés promueve una historia nacionalista que borra el pasado colonial y reivindica la identidad católica, la monarquía y tradición frente a los ideales republicanos. El parque refuerza el mito de una Francia eterna, una esencia inmutable al paso del tiempo, que empieza con un pueblo galo que se opone unido a Roma y se muestra dispuesto a convertirse al cristianismo. Desde su visión antimoderna teatralizan la Revolución Francesa como una perturbación para esa Francia eterna que sembró el caos y la decadencia moral en un país con una nobleza admirable y un pueblo cristiano bueno y pasivo. Puy du Fou no tiene nada de inocente políticamente, y es una oda nostálgica al antiguo régimen. La historiadora Mathilde Larrere explicó así su experiencia, cita: "Lo que me marcó al visitarlo fue la reiteración de un mismo esquema narrativo en los espectáculos. Una sociedad ideal, al principio y sin tensiones sociales, entre los grandes y el pueblo, la llegada de extranjeros que provocan líos, un deus ex machina que puede ser un rey o un milagro, y después todo va bien". Fin de la cita. El mensaje político que subyace es una exaltación de la tradición y el catolicismo, de los sacrificios por la patria, y un pueblo que obedece a sus élites sin rechistar. Puy du Fou se lanzó a exportar su modelo de historia nacionalista ultraconservadora fuera de Francia, siendo España el primer país donde ha llegado un parque temático adaptado al público derechista español al que apela. El espectáculo nocturno se inició en la periferia de Toledo en 2019 y el parque abrió en 2021. Puy du Fou España vende espectáculo, emociones y sobre todo una historia tomándose muchas licencias creativas y básicamente reacondicionando el mismo viejo relato histórico nacional católico y castellanista de época franquista. Por la noche se recrea el espectáculo titulado El sueño de Toledo, que empieza por la época visigoda con la conversión de Recaredo al catolicismo como acto fundacional de España. Ese es el hilo conductor de la narrativa de Puy du Fou España. La unidad nacional y católica es lo que define España. Es otro tema central el rechazo de lo de dentro contra lo de fuera, la lucha contra el invasor extranjero, que vende bien y fomenta el discurso anti-inmigración de la extrema derecha.
La luz roja se reserva para la conquista musulmana. Se presenta una Toledo en llamas, cuando en realidad la tomaron medio vacía y sin encontrar resistencia. En cambio, la conquista cristiana de 1085 se presenta como un momento de paz, y el rey Alfonso VI dice querer ser el emperador de las tres religiones abrahámicas. Un mercenario que sirvió a cristianos y musulmanes por igual, como el Cid, personifica valores como el sacrificio, honor y religiosidad. Los soldados y clérigos aparecen en casi todas las escenas del espectáculo, como elementos indispensables de la historia de España, y que por consiguiente también deben seguir siendo importantes hoy para que España siga siendo España, en la visión tradicionalista que difunden. Celebran la unificación territorial hecha por los reyes católicos, pero sin decir nada de la persecución y expulsión de los judíos y luego de los musulmanes. En la escena en que Colón pide a Isabel la Católica que financie su viaje, ésta le responde afirmativamente. Y sin aún haber descubierto América, le dice, cita, «Ordeno que los indígenas residentes y habitantes de estas Indias no sufran ningún mal, y no sean tratados injustamente». Fin de la cita. En una réplica de una nave de Colón se escenifica la valentía de los marineros, y al descubrir tierra, Colón escribe a la reina, cita, «Su Alteza, estoy convencido de que nuestro viaje ha cambiado el mundo. Que ello sea para la mayor gloria de Dios y de su reino. Pido perdón por adelantado si se llegaran a cometer iniquidades o injusticias». Fin de la cita. Es decir, el que fue encarcelado por sus abusos contra los indígenas lo presentan aquí como alguien preocupado por ellos. ¡Tócate los huevos! Los crímenes de la colonización aparecen como una posibilidad, como algo que pudo haber ocurrido o no. Y por tanto las disculpas preventivas también son hipotéticas. La escenificación de la historia de España omite las Cortes de Cádiz o las repúblicas españolas, lo que se entiende perfectamente dado el monarquismo rancio del fundador de Puy du Fou. En la Guerra de Independencia contra el invasor francés se presenta un pueblo español unido. La Guerra Civil Española solo se menciona muy brevemente al final de El sueño de Toledo, lamentando la lucha fratricida, pero en un tono de señalar la necesidad de reconciliarse. No se dice nada de la dictadura franquista, y más bien se deja caer un mensaje optimista porque los españoles vuelven a estar unidos, como debe ser. La historia de España que presenta Puy du Fou muestra una historia donde las élites dirigentes, la iglesia y el pueblo comparten una visión, y van todos a una. Una historia propia de estados totalitarios, donde se invisibiliza la disidencia y pluralidad, y aquellos momentos que puedan generar más controversia ideológica entre los visitantes del parque. El sueño de Toledo es efectivamente un sueño, el de una España legendaria despojada de las páginas más oscuras de su historia. Eso no lo digo yo, lo reconocía Nicolas de Villiers, hijo de Philippe y actual director del Parque francés. Cita: «Los espectáculos arraigados que proponemos son una celebración del alma de los pueblos, de forma resplandeciente y abierta. Para ello recurrimos más a la leyenda que a la historia». Fin de la cita. Pero luego si tú señalas eso, eres el sesgado, el manipulador, el sectario, y ellos son los neutrales, los objetivos. Erwan de la Villeon, el francés que dirige Puy du Fou España, reconocía que deseaba presentar una historia de gestas, como hacían los historiadores del siglo XIX, y una historia que no genere división. Traducido, de derechas. Cuando se habla de historia, muchas veces es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Pero si Puy du Fou hubiera representado una historia más fidedigna y crítica, ¿hubiera tenido tanto éxito? Estoy seguro de que no. Y ese es el problema. Es un problema de un público que quiere pincharse una dosis de droga que refuerza su nacionalismo. De nuevo, esto no lo digo yo. Villeon reconocía que el éxito del parque se debe al deseo de muchos de encontrar sus raíces y de sentirse orgullosos de ser español. Y declaró, cita: «No somos historiadores. Queremos que la gente salga de aquí queriendo saber más de su historia y sintiéndose orgullosa de sus antepasados». Fin de la cita. El Parque de Francia recibe casi 3 millones de visitantes al año, mientras que el de Toledo más de 1 millón. Está claro que las leyendas y relatos venden más que la realidad. Ya se ve por el éxito limitado de este canal frente a otros que desinforman y repiten mitos. El negocio de Puy du Fou va tan bien que quieren construir un parque temático similar en Shanghái, ambientado en los convulsos años 30, siguiendo el relato oficial del Partido Comunista Chino. Y están hablando de abrir un parque en Reino Unido. Eso ha generado muchas críticas en la prensa británica que recordaban que en 2014 Philippe de Villiers negoció con Putin abrir 2 parques, uno en Moscú y otro en la recién conquistada Crimea.
dedicó unas palabras muy alabadoras a Putin, afirmando que era el mayor jefe de Estado en la actualidad por su restauración de los valores políticos y morales de Rusia. El proyecto se canceló por las sanciones de la Unión Europea a individuos rusos vinculados al proyecto y quizás por temer un boicot que afectase al parque francés. El objetivo de Puy du Fou es exportar su modelo de éxito de Francia y convertirse en la multinacional del relato nacional épico, adaptándose a las circunstancias de cada país. Es el buen negocio del pasado maquillado y falseado para apelar a las emociones identitarias nacionalistas. Buen negocio para algunos, porque según un estudio, Puy du Fou España es medioambientalmente insostenible y también insostenible porque empeora los problemas de movilidad y accesibilidad que ya existían en Toledo antes de su apertura, a causa de la masificación turística. Erwan de la Villeón reconoció que les costó bastante convencer a la sociedad civil local de unos beneficios económicos que son más imaginarios que reales para la mayoría de toledanos. Pero los medios de comunicación, al servicio de los empresarios, ya se encargaron de convencerlos. El proyecto de Puy du Fou España contó con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo y el gobierno de Castilla-La Mancha, ambos gobernados entonces por un PSOE que poco de izquierdas es allí. Aprobaron un proyecto que va en su contra, porque solo sirve para amplificar y dar otra plataforma más al relato de la derecha. Los de Puy du Fou presumían en su web de no haber recibido nada de dinero público, cuando en realidad recibieron millones de euros de España y la Unión Europea. Puy du Fou hasta ha hecho patrocinios en La Sexta, que es una televisión de corte izquierdista. Como siempre, el dinero lo corrompe todo. Philippe de Villiers dijo esto en 2017 tras decidir no presentarse por tercera vez a la presidencial francesa. Cita: "Creo que la metapolítica tiene hoy más influencia que la política. Con mis libros y con mi Puy du Fou he transmitido muchas más ideas que si me hubiera quedado como el enésimo cangrejo del estanque". Fin de la cita. Y tiene razón. Para que unas ideas calen en la sociedad es importante influir a través de un ecosistema que afecte a múltiples ámbitos, que vaya desde organizaciones políticas a centros de sociabilidad o proyectos de difusión de cultura. Esa era la fórmula con la que, por ejemplo, las ideas anarquistas triunfaron tanto en España. Puy du Fou, tanto en Francia como en España, forma parte del ecosistema de difusión de ideas de extrema derecha por su discurso tradicionalista y nacionalista. El parque es un arma más en la batalla cultural contra el europeísmo, globalización y la secularización de la sociedad. Con esto no quiero decir que porque vayas al parque te vayas a hacer de Vox, pero es una plataforma que refuerza las ideas derechistas en vez de servir para cuestionarlas. Si eres de Vox o del PP, seguro que disfrutarás del espectáculo de esta compañía francesa. Pero si te gusta la historia de verdad o eres de izquierdas, no des dinero a Puy du Fou y a un francés que siente nostalgia por el antiguo régimen. Visita Toledo, que es una ciudad muy bonita y con mucha historia, pero evita ir a Puy du Fou. ¿Conocías este lado oscuro de Puy du Fou? ¿Has visitado el Parque de Toledo o el de Francia? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete al canal de YouTube y dos podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas, para conocer más sobre nuestra historia desde un punto de vista crítico. Puedes apoyarme con una donación, una suscripción en Patreon, YouTube o Spotify, o comprando productos como camisetas, tazas o cojines de historia en la tienda del programa. ¡Hasta pronto!